Testimonio del Evangelio, dando el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y a la vez también así de esa manera compartiendo el Evangelio con aquellos que no lo tienen, aquellos que necesitan eso que nosotros, para algunos, ya lo tenemos hace muchos años, pero ellos no saben, ni siquiera tienen idea de la bendición que hay de poder decir que Cristo habita en el corazón de cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, digo una bendición porque a veces vamos al mundo, nos llegamos con el Evangelio cerca de los que no lo tienen y no podemos captar por qué ellos no pueden entender lo que nosotros queremos darles. Y les voy a decir que ellos no le van a entender a usted y tampoco van a poder conocer a Cristo si no hay un elemento, o mejor dicho, una persona importante que intervenga en ese momento que ustedes van a ir a evangelizar a una persona. No es la reunión de evangelismo, pero para empezar a introducirnos en lo que es la profecía bíblica, tenemos que saber una cosa: si el Espíritu de Dios no opera inmediatamente después que salen de nuestros labios su palabra, en el corazón del que oye, no lo va a poder hacer. No va a poder entender por más hermosas palabras y bellas que usted les quiera expresar, con el amor de su vida realmente para que esa persona reciba a Cristo como Salvador personal y entienda lo que entendemos nosotros, no lo va a hacer. Recuerden el caso de Felipe y el eunuco de Candace. ¿Quién lo guió a Felipe a esa alma? Fue el Espíritu de Dios. Acércate a ese carro. ¿Saben por qué el evangelismo muchas veces fracasa en nuestras iglesias? Y digo nuestras porque yo también soy pastor de una iglesia y nos esmeramos en el Señor, invertimos para el Señor lo que podemos o lo que podamos de nuestros bolsillos para poder ayudar a que muchos conozcan a Cristo. Pero ¿saben por qué a veces sin darnos cuenta fracasamos en nuestro trabajo o parece que es un fracaso? El testimonio siempre se da, la semilla se está sembrando siempre, no cabe duda, pero a veces no oramos lo suficiente para que el Señor nos dirija a hacer el trabajo como Él quiere. A veces, ¿se acuerdan 6:4 de Hechos? Dice, no es bueno que nosotros estemos ocupados en las mesas, sino que elijan 7 varones. Y el 4 de Hechos 6 es importantísimo para todos los que les gusta hacer evangelismo y quieren ganar almas. Nunca se olviden de Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos, en primer lugar, en la oración y en la predicación de la palabra. A veces somos tremendamente dinámicos en el trabajo, que no está mal, pero debe haber muchas rodillas y humillación ante el Señor para que el trabajo que vamos a salir afuera a hacer, a ganar las almas, realmente tenga resultados. No tienen resultado a veces nuestro trabajo, y digo nuestro porque yo también tengo a veces ese deseo de que mucha gente conozca a Cristo. Invertimos nosotros en nuestro ministerio, ya invertimos mucho en radio, en folletería, mandamos a hacer literatura que la iglesia tiene y ya mandamos imprimir, fotocopiar y hacer porque queremos que la gente conozca. A veces tenemos la oportunidad, por la gracia de Dios, de hablar a alguien de Cristo y uno le habla, le muestra, le hace ver por las escrituras el engaño de la religión, a veces la necesidad verdadera de entender el amor de Dios y no el amor de los religiosos o de los incluso cristianos, porque a veces queremos predicar un amor de nuestra iglesia y no el amor de Cristo. Ese es otro problema que a veces surge. Entonces, todas estas cosas, hermanos, a veces, hoy una hermana me decía al entrar, me decía que quisiera que todo familiar esté acá, pero no entienden, no conocen, no comprenden, y yo sé que no comprenden. Pero gracias a Dios por los que estamos. No es todo Famayá y alrededores. No sé si algunos están viniendo de otros lugares, pero no está todo Famayá, pero hay un grupo. Hay un porcentaje que no dobla sus rodillas ante la religión, ante los quehaceres de la vida y ante incluso los placeres de la vida. A veces ya no es la religión solo el problema en los lugares aquí como el NOA y otras provincias de nuestro país, sino que también muchas veces el problema es la cantidad de vida social que se incentiva a los seres humanos hoy. Vida social, vida hedónica, vida religiosa también, pero son muchos los factores que hacen que la gente no quiera escuchar el Evangelio, no quiera entender lo que significa la verdad de Cristo.
Yo no quiero ser irrespetuoso con la iglesia, pero le voy a pedir por favor que tengan sus celulares, que lo pongan en silencio o lo apaguen para no interrumpir por favor la concentración. La verdad que cuesta un poco estar aquí arriba y a veces escuchar algunos ruidos no muy necesarios. Bueno, mi familia se compone de 4 personas nada más. Somos quien les habla, mi esposa y mis 2 pequeños, una hija y un hijo, Ingrid y Aniel. Están allá atrás sentados. Mi esposa mi hija muy colorinche hoy, viene muy típica salteña aquí a participar, pero estamos muy agradecidos a Dios por 2 cosas. Primero, como dije al principio, porque nos invitaron. Segundo, por el hospedaje que nos dan, que no nos parece un poco mucho, pero estamos muy contentos y muy cómodos. Pero la verdad, hermanos, agradecidos por el deseo de tenernos aquí y por lo que están haciendo por nosotros en hospedaje, en la cordialidad que nos dan. Estamos muy contentos y muy agradecidos por eso. También nosotros, o sea, en mi parte me toca hacer el pastorado de la Iglesia Cristiana Bíblica Misionera en Salta. Estamos en la zona sur de la ciudad, prácticamente el límite con departamento Cerrillos. Ahí estamos nosotros con un templo que es un tinglado, es un poquito más ancho que esto, pero no mucho, un poco más alto porque es un tinglado de más de 4 metros de altura, y lo transformamos, era una herrería, y de una herrería lo convertimos a un templo. Lo hicimos así, lo dividimos en 2 partes, tiene una parte de más o menos 15 metros por 10, que es el auditorio, lo que sería toda la parte para las reuniones, y la parte de atrás tiene algunos dormitorios, hacemos un poco de clase, tiene una cocina de la iglesia, algo así, y después está la casa pastoral en la parte del frente, y tiene una galería grande por donde se accede. Entonces ahí, por la gracia de Dios, nos permitió alquilar un lugar que es bastante módico el alquiler que nos piden por todo lo que es la propiedad. Y es una zona, gracias a Dios, medio residencial, entonces hay pocos ruidos, se pueden hacer las reuniones muy tranquilamente, no tenemos músicas y muchos ruidos alrededor. Y eso el Señor nos permitió tener para comenzar hace 2 años y medio, casi 2 años y medio que estamos trabajando. Nosotros somos de Misiones, yo soy de Misiones, la provincia, y mi esposa es de Paraguay, de Asunción, y mis hijos nacieron ya en la provincia de Misiones, y por una invitación de un grupo de hermanos y también por el ministerio radial que tenemos, estamos ahora en Salta trabajando hasta que el Señor nos dijo. No sabemos cuándo nos tendremos que ir, pero mientras estemos en las manos del Señor, vamos a trabajar todo lo que podamos. Tenemos una FM transmitiendo desde un cerro que se llama 20 de febrero. Si alguno fue a Salta habrá visto un cerro que está lleno de antenas. Bueno, en ese cerro es donde están todos los canales de televisión, antenas de celulares, FM, radios de todos los tipos, radiocomunicación, también emisión de señal de internet para diferentes puntos de la ciudad. En ese lugar estamos trabajando, o sea, ahí tenemos la planta transmisora, y desde nuestro hogar tenemos la planta de estudios, todo lo que es la parte de programación. Trabajamos actualmente con casi 500 vatios, estamos por aumentar a 1 kilovatio, pero por una cuestión nomás técnica todavía no estamos teniendo transmisor en mano nuestra, está en proceso eso. Así que ante todo les pido oración por el ministerio que hacemos. Es relativamente nuevo en Salta, no hay iglesias casi bíblicas en Salta, hay algunas iglesias dentro de todo, por la gracia de Dios, que mantienen cierto orden todavía y decencia, como dice Pablo en 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y en orden. Bueno, hay iglesias todavía así, pero muchas veces, y algo que quizás vamos a ir hablando en los mensajes a medida que transcurra, es el tema que nuestras iglesias trabajan en una forma totalmente independiente a algo denominacional. Somos bíblicos, trabajamos así, pero no nos manejamos con ningún tipo de forma denominacional, sea bautista, pentecostal, hermanos libres, metodistas, presbiterianos y todas las que existen por ahí. Lo nuestro es abrir la palabra de Dios, exponer la sana doctrina a quienes están en la iglesia, y cada hermano o hermana decide ante la palabra y el mensaje de la palabra de Dios y lo que el Espíritu vaya mostrándole en su corazón, decide si servirá al Señor, si va a trabajar, si quiere continuar en nuestra iglesia o no. Tenemos una membresía, por supuesto, estamos organizados como una iglesia que ustedes conocerán cómo se organizan las iglesias, pero nuestra membresía está hecha de hermanos que no han sido ni obligados a hacerlo, ni tampoco han sido obligados a venir.
Tenemos una membresía un poco especial porque como tenemos una radio y las 24 horas estamos trabajando en el aire, tenemos oyentes nocturnos, oyentes diurnos y de todos los tipos, pero han salido de todas las iglesias y vienen. Y todos son niños todavía, como dice el autor de los Hebreos, necesitan todavía mucha leche, porque empezamos a empujarle con el alimento sólido y se quedan todavía más confundidos, porque como la mayoría de las iglesias no enseñan doctrina, sino solo enseñan lo que yo llamo un poquito de sandwichito de miga con limonada, y es todo lo que dan en enseñanza. Ni siquiera es doctrina, o sea, solamente un poco de reflexiones y devocionales y alcanza. Y después hay mucho canto, mucho ruido, mucho milagro y otro tipo de cosas que hacen hoy en las iglesias, y hasta ahí llega todo. Entonces nuestra congregación está un poco con algunos hermanos ya, por la gracia de Dios, estabilizados y otros aprendiendo. Con todo eso, igual de todos modos invertimos mucho tiempo en la enseñanza, en especial en la escuela dominical. Los domingos a las 9, de 9 a 10 de la mañana tenemos escuela dominical para adultos y jóvenes. Ahí se hace 1 hora de estudio bíblico neto. O sea, ahí la persona tiene que venir con su cuaderno, con su bolígrafo, y es casi cátedra de seminario. No llega a ser, pero es casi, pero es escuela dominical. Ahí la persona tiene que venir, escuchar, anotar para poder no perderse detalles, y se le da bosquejos al estilo de esto, se les entrega para que puedan continuar el estudio y repasar en sus casas. Esto es lo que estamos tratando de hacer para ayudar a los que están saliendo, un poco indigentes doctrinalmente de las iglesias. Y también, por supuesto, para que los nuevos, los que vienen totalmente del mundo, puedan ir conociendo de plano y rápidamente la sana doctrina para no contaminarse. No hay otra cosa, hermanos, que va a librar a la iglesia de lo que es el movimiento moderno hoy ecuménico y la iglesia emergente, que ya vamos a hablar de eso en alguno de los mensajes de la iglesia emergente. No hay otra cosa que va a librar a las iglesias de eso que no sea la sana doctrina. Si ustedes miran en la primera y segunda carta a Timoteo, van a ver que en especial en la segunda, si hay algo que Pablo le insistió a Timoteo, su discípulo amado, le insistió mucho que se ocupe de enseñar la palabra y la sana doctrina. Te encargo, dice, te encarezco delante de Dios y los hombres, dice, que te ocupes de preparar hombres que sean de valor, hombres que sean sensatos y que enseñen y estén preparados para toda buena obra, y para que enseñen la sana doctrina. En todos los capítulos, el 1, el 2, el 3 y el 4 de la segunda carta, le insiste, primero le hace ver a Timoteo de quién has aprendido la doctrina, de quién has aprendido el evangelio, de tu madre y de tu abuela Loida. Comienza con él, y a partir del capítulo 2 hasta el 4 le insiste una y otra forma el ministerio que se debe llevar en la iglesia. Si ustedes quieren saber cuál es el verdadero ministerio en la iglesia, cómo se debe hacer el ministerio, cuáles son los cargos que se pueden utilizar en una iglesia y que no se pueden, vayan a Timoteo y tienen todas las respuestas. Y no se salgan más de eso. No le inventen más cargo a la iglesia de lo que sea necesario. Siempre le digo a veces a algunos hermanos que están en el ministerio, hablamos, conversamos, y digo, creo que no hay que implementar más cargos de lo que la Biblia ha enseñado que tienen que haber. Alcanza y sobra, y después las ayudas y el resto, todos los hermanos solos, con la misma incentivación que da Dios a través de su Espíritu, lo van a hacer. Y esto es importante, hermanos, que tengamos en cuenta para poder seguir adelante. Bueno, hasta aquí lo que es información y un poco de introducción a lo que van a ser estas conferencias de profecías bíblicas. Y bueno, el hermano José me había dicho también si se podía hablar algo de Biblia. Vamos a ver si vamos a poder hablar sobre Biblia un poco, sobre varios asuntos de Biblia, si el tiempo nos va a ayudar. El tema de profecías bíblicas es largo, hermanos. No es algo que se puede hacer en un solo fin de semana. Yo voy a resumir y me voy a abocar a enseñar lo relacionado a lo doctrinal principalmente. No voy a entrar, sí, el domingo, si Dios permite. ¿Cuántas reuniones son el domingo? ¿3? ¿4?
4 números. Si el domingo Dios nos permite, yo voy a ver si entre hoy y mañana desarrollo algunos temas introductorios a la profecía y vamos a dar tan solo 43 señales que indican que estamos en el fin del mundo. Ahí voy a compartir un poco de información profética y mundial. Pero lo que vamos a hacer hasta mañana, Dios mediante, a la noche, vamos a hacer el aspecto doctrinal de la profecía, pero voy a tocar puntualidades, porque no voy a poder desarrollar en profundidad los temas, porque no nos da el tiempo. Y quiero que por lo menos, si el Señor permite, podamos nosotros tener un panorama del orden de los acontecimientos en relación a la iglesia y a Israel. Pero voy a comenzar con Israel en el día de hoy. Hoy voy a comenzar con lo que yo llamo la introducción al tema de la profecía y que son los pactos de Dios con la nación. Antes de entrar al tema en sí y a que empecemos a bailar por la Biblia y empezar a hojear, porque van a tener que tener bien ya despegadas las hojas porque vamos a ir de un lado al otro, pero lo que quiero decirles es, hay un problema en la mayoría de las iglesias hoy y en la mayoría de los pastores hoy, y es que han negado el pacto de Dios que hizo con Israel y que es perpetuo y para siempre, y niegan que Israel aún sigue siendo el pueblo de Dios hoy. Para muchos, Israel fue el pueblo de Dios hasta la última oportunidad que Dios le dio a Israel para que llegara a vivir la vida del reino, no en lo que va a ser el milenio, sino lo que es un reino del milenio, el reino de los cielos, al estilo del Sermón del Monte, que es lo que el Señor hace en Mateo 5 al 7. Esos capítulos, tengan mucho cuidado para vertirlo a la iglesia, esos 3 capítulos. Lo mismo Mateo 24 y 25. Mucho cuidado que quieran usar para la iglesia, porque no es tanto para la iglesia como sí para Israel. Debemos que recordar una cosa: Israel hasta el día de hoy y por siempre y en la eternidad es y será el pueblo de Dios, y no ha dejado de ser, nunca. Yo sé que hay muchos que, como se han tirado a la teología reformada, que es la teología de los reformadores, han negado a Israel como pueblo de Dios, porque eso es lo que hicieron todos los reformadores. Desde Zwinglio, Wycliffe, Jan Hus, que fueron los pre-reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio y otros como Jan Hus, y todos ellos han negado a Israel como pueblo de Dios y han lanzado lo que ya comenzó San Agustín en el siglo IV de la era cristiana. Se han lanzado a predicar lo que se llama la teoría del reemplazo. La teoría del reemplazo es decir que todas las bendiciones para Israel, todo el plan de Dios para Israel, todo eso se ha vertido a la iglesia. Ahora, la pregunta es que si aceptamos la teología reformada, que no estoy diciendo que todo lo que dice la teología reformada está mal, pero en este aspecto está tremendamente mal y han cometido el pecado de herejía en algunos aspectos. Porque han desechado, y voy a decir por qué la gravedad. Todavía no llegué al punto más grave de desechar a Israel como el pueblo de Dios y decir que todo es para la iglesia. El tema es lo siguiente. Tenemos que entender que la profecía bíblica no se puede hacer por un flanco teológico. No se puede predicar por un flanco teológico, hermanos. Ni de los dispensacionalistas, ni de la teología reformada, ni tampoco tenemos que usar la teología de un buen predicador de profecías bíblicas, cualquiera sea hasta quien les habla también. Debemos saber y entender que la profecía bíblica está en la Biblia, en ningún otro lugar. Y la profecía bíblica es demasiado clara cuando se la va escudriñando y estudiando y machacando y masticando esos versículos que son innumerables, y en especial en el Antiguo Testamento, uno se va dando cuenta verdaderamente cuánto es el error que hay en los conceptos de la profecía bíblica. Voy a repetir mucho esto de la profecía bíblica para que entiendan que la profecía no está enfrascada en una teología hecha o estructurada humanamente.
Todas las teologías, hermanos, todas las teologías, la gran mayoría, están estructuradas humanamente. Y no estoy diciendo que todas las teologías de los diferentes teólogos están mal estructuradas o mal enfocadas. Lo que quiero decir es que si aunque el mejor teólogo que haya escribido teología sistemática, que es muy bueno para quienes aspiran a ser maestros y ayuda y quieren estudiar, eso es muy buena materia, pero quiero decirles algo, que aunque el mejor escritor en teología sistemática pueda errar en algo, pero la Biblia lo contradice, la Biblia tiene la razón. Nunca la Biblia va a ser menos que la teología sistemática de cualquiera sea este fulano o fulana, porque ya hoy hay fulanas que escriben teología también. Entonces, no estoy en contra de leer libros, comentarios y todo, no me malinterpreten. Lo que quiero decir es que ningún libro, ningún comentario y ningún libro de teología sistemática o doctrina bíblica, que es por ahí donde entran a estudiar la teología primero, no es más que la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios no va a iluminar y dar la interpretación fuera de la Biblia. Los libros nos pueden ayudar, nos pueden dar una mano para poder orientarnos en algunos aspectos, pero debo saber que mi mayor orientación debe ser la Biblia. Nunca se olviden de esto, nunca se olviden que la Biblia es más que Berkov, más que Schaffer, más que Reilly, más que muchos grandes teólogos que son buenos, no cabe duda que han quemado pestañas estudiando la Biblia. No niego la consagración que habrán tenido al Señor, pero recuerden, la Biblia es la palabra de Dios. Y el Espíritu nunca nos va a iluminar en la lectura de un libro, sino solo en la palabra que Él inspiró a los santos hombres que escogió para que escribieran. Y recordemos lo que dice también allá en 2 Pedro capítulo 1, 19, que la profecía no es de interpretación privada. No puedo jugarme a dar una interpretación de la Biblia sin haber entendido que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia yo no la puedo estudiar y decir, fulano dice esto, mengano dice esto, entonces saco la conclusión de que este versículo dice esto. Así no se estudia la Biblia, hermanos. No se estudia así. Tengo que leer la Biblia, cuando terminé de leer la Biblia, vuelvo a leer la Biblia, cuando terminé la segunda vez de leer la Biblia, vuelvo a leer otra vez la Biblia, y así sigo, y leo Biblia, leo la Biblia, leo la Biblia, y leo la Biblia. ¿Entienden lo que les quiero decir? Cuando conocen la Biblia sola se revela a ustedes. No necesitan interpretación, ella sola se va, eso es iluminación del Espíritu. Ella sola se revela a nuestras mentes y corazón. El hombre espiritual entiende lo espiritual, dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu y no las puede entender y le son locura, dice también Pablo en ese mismo versículo. Pero el espiritual entiende todas las cosas, juzga todas las cosas porque lo hace espiritualmente. Y para juzgar espiritualmente, ¿quién debe juzgar a través de mí? El Espíritu de Dios. Ahí yo entiendo y comprendo la palabra de Dios. ¿Entienden, hermanos? Por eso hoy, o a partir de hoy, lo que vamos a hacer es andar y dar vuelta por la Biblia, porque la profecía bíblica es eso, es de la Biblia. Y la profecía debe ser mirada y observada desde la palabra de Dios. Es donde no nos vamos a perder. ¿Y por qué quiero comenzar con Israel? Por lo que les dije al comienzo. Israel es prácticamente el foco principal de la profecía bíblica. No podemos estudiar profecía bíblica sin Israel. ¿Y por qué? Quiero decirles, hermanos, dos cosas les voy a decir ahora. ¿Por qué Israel es importante? Uno, es que si, como decíamos hoy, según la teoría del reemplazo, decimos que las bendiciones de Israel han sido vertidas a la iglesia, como dicen muchos predicadores o muchos teólogos y libros, si decimos eso, entonces si las bendiciones han sido dadas a la iglesia, entonces las maldiciones también. Porque hay más maldiciones en el pacto con Israel, desde Deuteronomio 28 al 30, hay más maldiciones
que bendiciones. En Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, hay 11 bendiciones. Bendito serás, bendito serás, bendito serás, si esto y esto y esto haces, bendito serás por esto y por aquello. 11. Desde el versículo 16, porque el 15 es el nexo, donde dice, pero si no obedecieres a estas palabras, maldito serás en esto, en esto, en esto y en esto, maldito, 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 hasta el versículo 68. ¿Cuántas maldiciones hay, creen ustedes, para Israel? ¿Por qué creen que Israel está sufriendo tanto en la historia? Muchos se preguntan, ¿por qué tanto sufre Israel? ¿Por qué tanto palo a esa nación? ¿Por qué tan duro ha sido la humanidad con los judíos, haciendo el antisemitismo, el antijudaísmo? Yo llamo anti-israelismo, porque acuérdense que si ustedes dicen antisemitismo, tendrían que estar en contra de los árabes también. Los árabes son tan hijos de Abraham como también los israelitas. Uno solo que es de Ismael y el otro es por la línea de Isaac, la línea redentora. Pero hermanos, ese es el problema con Israel, que ellos han violado el pacto. Vamos a hablar en unos momentos. Han violado el pacto de Dios con ellos, y Él les dijo y les hizo ver que todo eso le iba a pasar para que cuando les pase todo lo que les está pasando, sepan que Él ya les advirtió de eso. Ya les advirtió que las naciones los iban a pisotear, les iban a hacer mil y una cosas. Con todo les voy a decir algo, que donde hay israelitas en un país hay bendición, a pesar de que sean desechados. Ustedes saben, yo no sé si alguna vez vieron, a mí una vez me mandaron un PowerPoint, yo no sé cuántos de ustedes manejan el tema de correo electrónico, pero en el sentido que lo miran, porque hoy ya miran todo Facebook nomás, hoy ya se mandan por Facebook nomás los mensajes privados y nada, ya ni miran, ya ni usan casi, apenas ponen el correo porque necesitan abrir la cuenta de Facebook, si no, no tienen, ni miran el correo. Pero cuando un tiempo a mí me mandaban muchos PowerPoint, y en uno de ellos me mandaron algo muy interesante, la información de cuántas bendiciones, o sea, cuántas cosas ha dado Israel o los judíos, y cuántas han dado, por ejemplo, los árabes y otros países como Inglaterra, Estados Unidos y otros, que han dado beneficios. Y hay más de 3.300 beneficios a la sociedad humana que ha dado Israel. Ningún país lo supera, ninguno no le supera. Es mucho, hermanos. Y a pesar de que son odiados, son tenidos en poco, las grandes bombas, el gran armamento biológico, nuclear y todo, que Dios mediante hablaremos de eso el domingo, todo eso. ¿Saben quiénes fueron los primeros inteligentes que lanzaron las fórmulas para que después otros siguieran? Por supuesto, el patentamiento nunca le van a dar a ellos, porque ellos no valen nada, ellos son un pueblo desgraciado, pero son ellos. La bomba atómica ha nacido con Israel, la bomba biológica ha nacido con Israel, ha nacido con israelitas. Muchos de los medicamentos, por ejemplo, toda la línea Bayer ha nacido de los israelitas. La aspirina, la penicilina para la Segunda Guerra Mundial ha nacido con ellos, que con eso calmaron el dolor de millones de soldados que estaban sufriendo en las guerras y todo esto. Todos ellos nos han dado muchos beneficios, pero nadie ni gracia le da. Todo esto era profecía a cumplirse. Estudien capítulo 28 al 30 de Deuteronomio con mucho detenimiento y van a ver cómo se va justificando todo el problema que tienen los israelitas a lo largo de la historia, pues digamos, por sobre todo del cristianismo. Es importante, hermanos, que tengamos esto en cuenta. La segunda razón, primero era que si las maldiciones no apropian, algo está mal con esa teología del reemplazo, o sea, con la teoría del reemplazo. Algo no anda, porque si a mí me dan solo las bendiciones, ¿por qué las maldiciones no? O sea, seamos sensatos, yo no puedo interpretar la Biblia lo que me conviene a mí y lo otro no importa. No es así, hermanos. Y el rechazo de ese problema que vino en Israel y que la teología reformada lamentablemente la usa a viva voz, esto es en el último rechazo que hizo Israel a su Mesías, y fue en el capítulo 7 de Hechos, cuando resistieron al Espíritu Santo en la voz de Esteban y lo apedrearon, demostrando y diciendo: no queremos a ese Mesías. El segundo rechazo, primer rechazo fue la nación de Israel rechazando a Dios en el Antiguo Testamento, y 400 años de silencio transcurrieron hasta que emergió la primera voz de Dios en el ángel Gabriel que anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. Jesús fue la segunda
voz que llega para que Israel se convierta a Dios, lo reciba y acepte a su Mesías. Jesucristo predicó, habló su ministerio y fue: fuera con este, no queremos a este, sino que a César tenemos por rey. Ese fue el rechazo, darle lugar a César y rechazar al Cristo de Dios. Pedro le reclama en el primer mensaje evangelístico, versículo 36 del capítulo 2 de Hechos, le dice: a este que Dios ha hecho Señor y Cristo de la casa de Israel, a este, dice, vosotros matasteis y crucificasteis. Ahí es, por eso viene la compunción de corazón, y por eso Israel cae en, por así decirlo, en un problema ante Dios, y llega el momento de que tenían que arrepentirse. Por lo menos 3.000 fueron los que se arrepintieron. Fue el grupo, ya para empezar. Yo nunca pude predicar que 3.000 se convirtieran en mi predicación. Nunca llegué a eso. Pedro es realmente un verdadero, ¿cómo podríamos decir?, privilegiado en el mundo como evangelista. Porque en su primera predicación ni siquiera había practicado mucho cómo se hace. Pero empezó a hablar y 3.000 se arrepintieron y se humillaron ante Dios y reconocieron al Cristo de Israel. La tercera, como les decía, Esteban les dice al Sanedrín: vosotros resistís siempre a la voz del Espíritu. Y rechinaban sus dientes, tomaron a Esteban, y dice que lo llevaron afuera y lo apedrearon. Y él solamente levantó sus brazos, dice, y dice: veo la gloria de Dios y a la diestra de Dios al Cristo. Y más lo apedrearon todavía, más le dieron. Fue el rechazo final que hizo Israel a su Mesías. De ahí en adelante terminó toda posibilidad para Israel, endurecido en su corazón, pero en parte, dice Pablo en Romanos 11, solo endurecido en parte está hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, y volverá Israel a tratar con Dios. O mejor dicho, Dios tratará en forma directa con Israel. Tiempo de angustia para Jacob será, Jeremías 37, vemos eso, tiempo de angustia para Jacob. Ahí volverá Dios a tratar con su pueblo, volverá a empezar a cumplir las profecías que están, la gran mayoría, hermanos, en el Antiguo Testamento. Eso, el Antiguo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento no es por demás leerlo, hermanos. Si ustedes quieren estudiar profecía bíblica, se tienen que casi memorizar el Antiguo Testamento. Es largo, sí, muchos libros y muchos versículos hay, pero hermanos, tienen que hacerlo. Si no, difícilmente comprendan la profecía bíblica en su entorno completo. La iglesia, les voy a decir algo, la iglesia en la profecía bíblica abarca un porcentaje pobre en relación a lo que abarca todo Israel. Y si el Antiguo Testamento tiene 39 libros, de los cuales son por lo menos 15 bastante largos, extensos, ¿cómo puede ser que yo pueda limitar la profecía bíblica solo a la iglesia? Si Dios, a través de su Espíritu, escogió hombres santos para inspirar su palabra, y Pablo lo confirma en 2 Timoteo 3:16, diciendo: toda escritura es inspirada por Dios. Y según Jesús dijo que cielo y tierra pasarán, a mi palabra no pasará. No puedo negar a Israel como pueblo de Dios. No lo puedo hacer, hermanos. Esto es un grave pecado. ¿Por qué no puedo negar a Israel como? Si yo niego a Israel, que es el pueblo de Dios, estoy negando a mi Salvador. Porque el autor a los Hebreos dice: no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mi Salvador, el que murió por mí en la cruz, es un judío, es un israelita de la tribu de Judá, hijo de Abraham, hijo de Isaac y de Jacob, hijo de Judá, de Fares y todos los que siguieron la línea del Redentor. Si yo voy a negar a Israel como el pueblo de Dios, estoy negando que Cristo verdaderamente haya salido de Israel. Y Él dice que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él no vino a salvar a los gentiles, hermanos, en su primera instancia. En primera instancia, dice Mateo capítulo 1, versículo 23, porque Él salvará a su pueblo, el 21 creo que es, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, si Él vino a morir en primera instancia por su pueblo, ¿quién soy yo
para desmerecer ese pueblo que Cristo no desmereció. Y el capítulo 24 y 25 de Mateo, que es un capítulo que jamás lo utilicen para la iglesia, mucho cuidado con utilizar ese capítulo, vamos a ver más adelante. Pero hermanos, si esos dos capítulos, él habló del reino y de lo que pasaría en el futuro para Israel, ¿quién soy yo para negar a la nación de Israel, que es el pueblo de mi Salvador en su humanidad? ¿Entienden? Él lo escogió desde Egipto en adelante, desde Abraham, hoy vamos a ver eso. Desde Abraham en adelante, Él lo escogió. Y yo no puedo negar a Israel como pueblo de Dios. Debo saber, y como vamos a ver en muchas profecías, Dios mediante, que vamos a tratar de ver rápidamente, van a ver cuánto hay a perpetuidad para Israel. No es hasta que, a perpetuidad, para siempre serás. Esas frases ténganlas muy en cuenta cuando van a estudiar profecía bíblica. Y hoy vamos a entrar al tema de los pactos, porque si me sigo introduciendo demasiado, ustedes ya no van a recibir más nada de lo que yo vine a tener que predicar. Pero, ¿a qué hora empecé a predicar? Me dijeron que hay más o menos una hora, no más de tiempo, ¿no? Así que yo no sé, yo tengo y 20 acá, no sé hasta qué hora puedo ir, porque creo que ustedes tienen un té, ¿no? Algo así que quieren hacer y después tengo que volver a hablar. Mucho me van a tener que aguantar. Bueno, sepan disculpar. Vamos a por lo menos entrar, vamos al primer pacto que vamos a entrar a estudiar. Y vamos a ver, por lo menos para que ustedes puedan empezar a tomarle un poquito el gustito a esto de la profecía. ¿Y por qué empiezo con los pactos? Porque como les decía recién, si tenemos que empezar por Israel, que es muy importante, necesitamos saber cuáles son los fundamentos de la profecía en relación a Israel y por qué Israel es importante como pueblo de Dios y Dios le ha dado tanto lugar en la Biblia. Y antes de entrar al primer pacto les aclaro otra cosa para los que son estudiantes de la Biblia. Sepan que cada libro del Nuevo Testamento, cada evangelio, cada carta, cada libro que haya, todos tienen un fundamento, antiguo testamentario. Todos tienen un aspecto hebraico que lo tienen que tomar muy en cuenta si quieren entender correctamente el Nuevo Testamento. No se puede interpretar el Nuevo Testamento sin saber que hay un fundamento detrás que es hebreo y es antiguo testamentario. Lo único que hace el Nuevo Testamento en relación al Antiguo Testamento es, por así decirlo, colaborar con lo que es para nosotros hoy el mensaje de la gracia, pero viene fundamentado en el Antiguo Testamento. Van a ver en la carta, por sobre todo de Romanos, que es una carta tremendamente doctrinal y que si ustedes tienen que estudiarla con toda sinceridad y profundidad, les va a llevar mucho tiempo, porque hay mucho para escarbar en esa carta. Y en esa carta, si ustedes estudian, van a ver la cantidad de hebraísmo que hay detrás de cada versículo de la Biblia. Mucho de lo que se hace y se dice en Romanos del cumplimiento que hizo Cristo en su persona de todo lo que se hacía en el tabernáculo y los sacrificios que ustedes los ven todos descritos en el libro de Levítico. ¿Leyeron Levítico alguna vez? Si leen Levítico, entonces también pueden leer la carta a los Hebreos para tener el comentario bíblico de Levítico, del libro de Levítico. Es muy importante conocer ambos libros juntos, Levítico y Hebreos, porque les va a ayudar mucho a entender qué significaban las ofrendas y los sacrificios que se hacían. Por eso yo quiero comenzar con estos pactos para que entendamos, hermanos, por qué Israel es importante y dónde comenzó. Y vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a comenzar con Abraham. Este es el primer pacto y uno de los más importantes y el que fundamenta el resto de los pactos. Todos los pactos están en cierto modo fundados en el pacto abrahámico que hace Dios, valga la redundancia, con Abraham, y comienza en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Sé que es muy conocido, pero quiero que entendamos esto para que así de esta manera nosotros nos vamos enmarcando ya en esto. Génesis 12, 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué usted es bendito? ¿Por qué soy bendito de Jehová o bendito de Dios? Sí, podríamos decir por Cristo, pero ¿de dónde salió Cristo? ¿Por qué son bendecidas todas las familias de la tierra? Porque Cristo fue hijo en la carne de los lomos de Abraham. Él fue nuestro Redentor también. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16, que de ambos pueblos hizo uno. No es que Israel fue desechado, sino que ambos pueblos. Hay que saber una cosa, no tenemos tiempo para estudiar, hacer un estudio que yo lo he dado en el seminario el año pasado en Tucumán. Y es una que está ahí para quienes quieran adquirirlo, está ese estudio completo ahí para adquirirlo en la mesa, si alguno lo desea. Se llama Una comparación y contraste de Israel y la iglesia. En ese estudio ustedes van a ver en una parte del bosquejo que están los dos grupos y los tres grupos. En Israel, en el Antiguo Testamento hay dos grupos. Uno es Israel y los gentiles o las naciones. En la iglesia se compone de tres grupos dentro de los habitantes del mundo, desde el punto de Dios estoy hablando, o bíblico, y es Israel, las naciones y la iglesia. Pero de ambos pueblos, o sea, de Israel y de los gentiles, Él ha formado un solo pueblo, y ese pueblo se llama el cuerpo de Cristo o la iglesia. No estamos haciendo eclesiología, pero más o menos para que nos empecemos a dar cuenta de cómo viene el tema de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta fue la primera promesa que Dios le da a Abraham, como incentivándole y diciéndole: andate, salí de Ur de los Caldeos, que es una tierra idólatra, llena de satanismo, llena de ocultismo. Salí de ahí, que yo te voy a llevar a un plan y te voy a llevar a un propósito tremendamente mayor, que de ti, como lo vamos a ver en los otros versículos en la otra parte del pacto, de ti iba a nacer el Redentor. De él saldría justamente el que salvaría al mundo de sus pecados. Abraham, cuando estudiamos su vida, por ahí nos gusta y nos interesa ver mucho cuando le iba a sacrificar a Isaac, cómo luchaba con Sara, que era un poco a veces apuradita y le metió un poco la pata también, haciéndole embarazarse con la empleada y un montón de cosas. Y bueno, vemos qué linda la historia de Abraham, cómo le cuidaba a Isaac y estaba con las guerras y tratando de ver cómo podía arreglar las cosas para Lot, que se metía en cada problema, al pobre, y un montón de cosas. Entonces vemos hasta ahí, pero no nos damos cuenta cuál es la trascendencia en el pacto abrahámico hacia nosotros, el beneficio de la fidelidad de Abraham y de lo que fue su lucha para sostenerse fiel, a pesar de que tuvo sus fallas, de mantenerse fiel, el beneficio que nos trajo. Y les voy a decir algo: quizás la vida de Abraham era una vida de un hombre tosco, un hombre que dice que vivía en tiendas y todo, pero yo creo que Abraham no tenía idea de todo lo que iba a ser el beneficio de su vida para nosotros. Son millones, billones a lo largo de la historia del cristianismo que se han beneficiado con el pacto abrahámico, y lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. El capítulo 13 del mismo Génesis, 13 al 17. Aquí está el comienzo del pacto. Primero vimos la promesa y ahora vamos a ver el comienzo y vamos a ver las ratificaciones de ese pacto en el capítulo 15 y en el capítulo 17 también. Versículo 13 dice el capítulo 13 al 17 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y esa frase para siempre del versículo 15 ya subrayenla bien. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra
que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues removió su tienda, vino y moró en Encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y ahí termina, digamos, lo que sería el aspecto del pacto y lo que hizo Abraham cuando recibió ese pacto, la promesa de Dios. Pero quiero recalcar algunas frases importantes aquí. Dice que todo lo que el ojo de Abraham lograra ver, la promesa de Dios, el pacto de Dios era que iba a ser de él. Yo les voy a decir algo, ahora vamos a ver enseguida en otro pasaje en cuáles son partes de esa tierra. Yo lamentablemente no tuve tiempo de preparar los mapas. Me decía el hermano que tenían el cañón y que se podía poner ahí. Lamentablemente no tuve tiempo de preparar para que ustedes puedan ver más gráficamente todo lo que sería para Israel. Si Dios permite y me da tiempo de preparar en estos días, lo voy a hacer. Pero fíjense que toda la tierra que Dios le prometió a Abraham, como lo vamos a ver en los versículos siguientes, todavía Israel nunca la tuvo. El tiempo donde Israel logró tener la mayor posibilidad de tierra fue el tiempo de Salomón. Primero con David. David en cierto modo destruyó a muchos enemigos que estaban en la tierra que pertenece a Israel, no que pertenecía, pertenece a Israel. Y entonces después Salomón lo único que hizo es una ampliación hacia el norte para llegar hasta el río Éufrates, pero no hizo lo que faltaba hacia el este todavía de la tierra que le corresponde a Israel. Israel tiene un territorio mucho más grande de lo que ustedes ven hoy en un mapa mundi. Ustedes ven así como un triangulito nomás hoy a Israel, muy chiquitito. Apenas se lo puede distinguir en un mapa, si no es de hoja número 6 o hoja número 5. Es muy poquito lo que se puede divisar a Israel. Pero Israel tiene muchísimo más territorio que ese. Hoy las Naciones Unidas luchan para que Israel dé tierra por paz. Israel tiene prohibido hacer eso. El pecado de Israel de hoy es dar tierra por paz, cuando hace pocos años Israel entregó la franja de Gaza en parte, o la mitad de la franja de Gaza. Cometió uno de los pecados más incalculables, porque no pueden dar límites y nada, al contrario, Dios a ellos les prometió obtener toda la tierra. Ellos no logran tener toda la tierra porque no es el tiempo todavía de que su rey gane la tierra que ellos tienen que tener. El rey de ellos es nuestro Señor Jesús. Si tuviéramos tiempo para estudiar el tema del milenio, ahí veríamos muchas cosas que nos ayudarían a entender esto, pero no va a haber mucho tiempo, pero algo lo vamos a tocar muy rápido. Vamos al capítulo 15 de Génesis, y vamos a abrir el versículo, vamos a ver el 18 al 21. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto. Ya vamos por la segunda vez que hace otro pacto más así. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Cuál es el río de Egipto? ¿Saben cuál es? Se llama el Nilo. Nunca Israel poseyó todavía, ni en la época de Salomón poseyó todavía eso. Dice que ellos iban a Egipto, negociaban por caballos, por carros y por un montón de cosas, pero jamás todavía Israel tuvo su límite con Egipto. El límite que tienen hoy con Egipto, o que tuvieron en la época bíblica, o sea, del Antiguo Testamento, incluso hasta Salomón, ese no era todavía el límite. Ese era un límite puesto por los hombres, pero el de Dios es hasta el río. El río de Egipto, el Nilo, es parte de la tierra de Israel hacia el este. Egipto va hacia el oeste y ahí termina su límite de parte de Dios. Los hombres han podido lograr, por permiso de Dios, seguir usurpando una tierra que no les corresponde, pero a Israel se le promete desde el Éufrates, que es, por así decirlo, la zona sur de Turquía, para los que quieren mirar después un mapa. Entonces va hasta lo que es la zona sur de Turquía, parte de Irak y parte de Irán, es todo de Israel. No es de ellos, pero los hombres en sus guerras, en sus dominios, en sus avanzadas militares y todo, han podido lograr muchas cosas y hoy han reducido a Israel a una pequeña franjita
no más, y todavía lo quieren sacar más, si es posible. Quisieran todavía sacar toda la zona de Transjordania, Jordania, toda esa zona es de Israel, no es de Palestina. Y nunca digan Palestina a Israel, porque los palestinos no son israelitas, no tienen nada que ver con Israel. Los israelitas son israelitas, no son palestinos. Eso hay que tener bien en cuenta. Seguimos un poquito más para poder llegar hasta el final de lo que estamos leyendo. Hasta el 21 tenemos que seguir. En la tierra, ahí está declarando las tierras que están. La tierra de los ceneos, de los cenezeos, de los amorreos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todas estas tierras, transfiriéndolas hoy a los países modernos que habitan, son estos países más o menos que yo les he nombrado. La tierra de Canaán, conquistada por Josué, ahí en su libro, cuando vemos todo esto que él hizo y las guerras que logró, él no llegó ni a la mitad de conquista de lo que tenían que conquistar. La nación tenía que haber seguido, pero hubo un pequeño problema con Israel en el capítulo 2 de Jueces, versículos 10 y 11. Dice que habiendo muerto Josué y los ancianos que estuvieron en el tiempo de Josué, se levantó una generación, frase importante acá, que no conocía a Jehová. Y mi pueblo cayó por falta de conocimiento, dice Oseas, ¿no? Capítulo 4, versículo 6. Cuando Israel no conocía a su Dios, cuando no se acordaba de su pacto, cuando no se acordaba de los mandamientos de Jehová, caía y era oprimido por sus enemigos. Y fueron los momentos en que Dios permitía que los países vecinos tomaran tierras que son de Israel. Siempre fueron y son de Israel. No prometidas a Israel en sí, sino dadas a Abraham. Y Abraham no estaba en la ley. Abraham estaba en la época de la promesa. Y en lo que mal dicen algunos, pero pueden usarlo, pero no está bien usar tiempo de la gracia del Antiguo Testamento. Siempre fue el tiempo de la gracia. Aunque estuvo el tiempo de la ley, siempre fue por la gracia que la gente se salvó y pudo ser aceptada por Dios. Nunca por la ley fueron aceptados. Nunca fueron por la ley realmente redimidos todos. Ni Israel tampoco. Ni desde que Moisés comenzó. Nunca la ley salvó. Ni en el Antiguo Testamento. Siempre fue por gracia. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Por eso fue salvado del diluvio. No fue salvado porque era un bonachón, un hombre justo, un muchacho bueno, que obedecía a Dios, que tenía a todos sus hijos en el temor de Dios, a sus esposas. No fue por eso que se salvó Noé. Abraham tampoco se salvó por eso. Abraham sencillamente fue escogido, así, seleccionado por Dios, elegido por él para un propósito, lo sacó de Ur de los Caldeos. Vete, Abraham obedeció, y en su obediencia al llamado de Dios, fue salvado y es el padre de la fe, porque creyó en Dios. Ustedes miran el capítulo 15, este mismo que estamos acá, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No por cumplir la ley, le fue contado por justicia porque creyó a Jehová. Dios lo habló y él obedeció. ¿Entienden? La gracia siempre estuvo y se estará siempre, y nadie se va a salvar por la ley, ni se va a salvar por ser súper bíblico en la iglesia, sino se salva por pura gracia de Dios. Solamente en esa forma, tanto en la no es nuestro tema, pero lo que quiero aclarar es que todos los grandes hombres de fe que vemos en el capítulo 11 a los hebreos, esos hombres todos se salvaron porque alcanzaron buen testimonio, dice sí el versículo 2, pero los antiguos, pero todo fue por haber oído la voz de Dios y obedecieron al llamado de Dios. Eso les ayudó a llegar a la salvación, no porque ellos cumplieron la ley a rajatabla, sino que ellos obedecieron la ley. Si ustedes miran, aparece Sansón. ¿Y quién fue Sansón? ¿Fue bueno Sansón? Más o menos. O sea, hubo cosas buenas y otras malas. A los chicos les encanta mirar la historia de Sansón, porque viene el fuerte que les revienta a los soldados. Y yo tengo uno ahí que sus palos, cualquier cosa que encuentra es espada para él y todo. A él le encantan esas cosas.
Pero miramos la historia de Sansón, o sea, leemos la historia, mejor dicho, de Sansón en la Biblia, y vemos que sí tuvo cosas buenas, pero tuvo muy malas. Sin embargo, alcanzó buen testimonio de Dios, dice. ¿Cuánto tengo que hablar de Sansón, de Jefté? ¿Quién era Jefté? Un mercenario. Era un mercenario. ¿Y por qué se salvó? Porque oyó la voz de Dios y volvió a la palabra. Es un hombre que, a pesar de sus errores, de sus fracasos y de sus cosas, volvió a los pies del Señor, siendo un mercenario, andando con matones, con pandilleros y con todo. Fue echado de su lugar porque era hijo bastardo, y todo lo que querramos decir de Jefté. ¿Cuánto tendría para decir? Dice el autor a los Hebreos. Quiere decir que fue un buen tipo a pesar de todo. Dentro de todo le salió bastante bien la jugada para llegar a salvarse y ser reconocido por Dios miles de años después en la carta del autor a los Hebreos. Es importante, hermanos. Aquí vemos a Abraham, que se le promete tierras, mucha tierra, hermanos, mucha. Y vamos a terminar con el 17, 2 al 7 de Génesis. Este es un poco más largo, pero vamos a ver, para resumir todo lo que hemos estado hablando en relación al pacto abrahámico. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Capítulo 12 de lo que leímos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Todo el Medio Oriente casi es descendiente de Abraham. Arabia, todas las zonas que están en Arabia. Hoy Arabia abarca mucho, pero eran muchos países, todo lo que es la línea de Dedán, Madián y todas esas naciones alrededor de Israel, todos eran descendientes de Abraham. Recuerden que, si ustedes quieren saber cuántas naciones es padre Abraham, tienen que leer la descendencia de Ismael. Cuando ustedes lean la descendencia de Ismael, él tuvo 12 hijos, dice, y todos esos 12 hijos formaron naciones. O sea que ya ahí nos mantenemos con Israel 13. Ya da, ¿no? Ya alcanza. ¿Quién de ustedes puede tener hijos que puedan formar naciones? Abraham no tuvo. Dice que de él saldrían naciones. Dice, bueno, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, dice, de ti en sus generaciones, por pacto, ¿qué dice la palabra siguiente? Perpetuo. No termina, no para ese pacto. El pacto que hizo Dios en relación a la descendencia. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? El primero es Isaac e Ismael, pero por Isaac sigue la línea redentora. Sigue lo que sería: en Isaac te será llamada descendencia. Gálatas capítulo 4. ¿Entienden? No era en Ismael la descendencia, sino en Isaac, para que venga Cristo. Ahí llegaría por la línea de Isaac. Bien, seguimos un poquito más. Quedamos en perpetuo, ¿no? Pacto, esperen que no encuentre el versículo. Versículo 7, sí, gracias. Perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y terminamos versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Estamos entendidos, recién empezamos profecía bíblica, pero hermanos, entendamos esto para terminar. Abraham y la descendencia de Abraham tienen un pacto perpetuo con Dios en su padre biológico de la nación, Abraham. Y les voy a decir algo: todo israelita hoy, no importa de qué tribu sea, puede decir: yo sé de quién he salido, quién es mi primer fundador en la nación, y es Abraham. Hermanos, Cristo vino a nosotros también desde Abraham, gracias a la obediencia de él, de Isaac,
y a la complicada obediencia, forma de obedecer de Jacob también, pero hoy tenemos al Mesías. Y aunque ustedes no crean, los padres de nuestro Mesías en el aspecto humano no fueron todos los mejores, no fueron los más, digamos, resueltos en relación a Dios, empezando por Jacob y siguiendo por Judá, que andaba hasta con su nuera haciendo macanas por ahí, y con todo eso, bueno, está bien, se retractó de muchas cosas y todo, pero con todo, así Dios los usó y mantuvo su pacto, mantuvo su promesa con Abraham, ya muerto dice el autor a los Hebreos, ya muerto pero aún mantiene su promesa con la nación de Israel. Dios mediante, en la próxima hora, creo que hay otro mensaje hoy, ¿no? En la próxima hora vamos a seguir viendo los otros pactos. Hay 3 más que vamos a ver. Uno es breve y los otros 2 es importante que los veamos para que entendamos ahora a Israel en la profecía, tanto en la monarquía como también en la instauración de la nueva Jerusalén y el nuevo Israel del milenio. Vamos a ver eso, Dios mediante, en la próxima hora. Vamos a orar para terminar esta parte. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, por ayudarnos, por darnos la luz en nuestras mentes y corazones para entenderte. Señor, no podemos hacerlo sin la ayuda de tu Espíritu y por eso pedimos que nos sigas guiando a todos juntos para seguir estudiando tu palabra y que ella verdaderamente se abra a nuestros pensamientos y a lo profundo de nuestro corazón para enseñarnos todas las bendiciones que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.